Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. En el siguiente podcast voy a hablar de la discusión sobre si Donald Trump tiene o no una estrategia general. Porque algunos dirían, ¿cómo va a tener una estrategia si su conducción de los asuntos públicos es francamente caótica? Pero les adelanto la respuesta. El problema no es que carezca de estrategia, el problema es que sus distintos asesores le han provisto de distintas estrategias, no siempre compatibles entre sí, y el problema es que Trump no es capaz de escoger de manera coherente entre ellas. Pero hoy voy a hablar de una de esas estrategias, la que provee Stephen Miran, jefe de asesores económicos de Trump, tal cual la expresó en una conferencia en el Instituto Hudson. Y voy a poco indicar por qué creo que Miran tiene una visión equivocada de los temas que voy a mencionar. Él alega lo siguiente: Estados Unidos provee al mundo dos bienes públicos globales: un paraguas de seguridad para sus aliados y en general seguridad y estabilidad en el mundo, y dos, una moneda y bonos del tesoro que son activos de reserva internacionales, ¿no? El dólar y los bonos del tesoro que son activos de reserva. Porque tiene que proveer seguridad para terceros, Estados Unidos tiene un nivel de gasto en defensa exorbitante, alrededor del 40% del gasto de defensa de todos los estados del mundo. Y porque el dólar es una moneda de reserva, tiene una demanda muy superior a la que se requeriría para financiar el comercio y en general la balanza de pagos de los Estados Unidos. Y por esa razón, como está sobrevaluado por esa demanda adicional por ser moneda de reserva, eso afecta a la competitividad de las exportaciones de los Estados Unidos, abarata sus importaciones y por ende ayuda a explicar tanto el déficit comercial de los Estados Unidos como la pérdida de trabajos industriales. Entonces, no es justo que Estados Unidos asuma solo el costo de proveer esos bienes públicos, seguridad y activos de reserva, y otros países deberían ayudar a sufragar el costo de proveer esos bienes públicos. Por ejemplo, dice explícitamente que otros países aliados de Estados Unidos deberían aceptar que Estados Unidos les imponga aranceles sin aplicar aranceles en represalia. Buena suerte con eso, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, primero, ¿qué cosa es un bien público? Para entender a qué se refiere Stephen Miran. Un bien público es un bien que tiene dos características. Todo el mundo sabe que es un bien. El tema es qué cosa es un bien público específicamente. Es un bien que tiene dos características en la literatura, en economía. Primero, son bienes no concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo del bien por un usuario no reduce la oferta disponible para otros usuarios. Y dos, son bienes de uso colectivo. Todos tienen acceso a su consumo. El alumbrado público, en principio, sería un caso de bien público. Que tú pases por las zonas debidamente alumbradas no implica que quien pase luego no tenga alumbrado público, ¿no? No concurrentes. Y de uso colectivo, si el alumbrado está en una zona que es pública, es decir, de libre acceso, cualquier persona puede beneficiarse y consumiendo el bien en cuestión. La defensa nacional sería otro ejemplo. Si las fronteras de un país están bien protegidas para todos aquellos que viven dentro del país, ¿no? No están mejor protegidas para algunos que para otros. A nivel nacional, el Estado cobra coercitivamente impuestos y provee con esos impuestos bienes públicos como alumbrado y defensa, porque le conviene al propio Estado hacerlo. Pero no hay un Estado con la capacidad de imponer impuestos coercitivamente a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se proveen bienes públicos a nivel internacional? Ahí tiene razón Stephen Miran. Lo habitual es que las potencias, los estados más poderosos militar y económicamente, sean los que contribuyan de manera decisiva a proveer bienes públicos.
Y lo hacen, pero ahí es donde está el error de Mirán. Lo hacen por interés propio, lo hacen por un interés propio ilustrado, con perspectivas de largo aliento. No lo hacen como un gesto altruista. Por ejemplo, cuando Estados Unidos eh, dirigió una operación para proteger la libre navegación comercial en aguas territoriales de Somalia. Cuando ese país vio colapsar a su estado y no había un ejército nacional o una guardia costera que impidiera la piratería contra los barcos que transitaban por espacio marítimo somalí, Estados Unidos provió, digamos, dio un tercio aproximadamente de las naves que protegieron ese espacio marítimo en tanto el gobierno somalí estuviera en condiciones de volver a protegerlo. Y además organizó el proyecto que dio seguridad en las aguas de Somalia. Y la idea aquí es que, claro, los estados más poderosos hacen esto, repito, no como un acto de altruismo, sino de interés propio ilustrado. Primero, las grandes potencias suelen tener más en juego cuando se violan principios como el de la libre navegación, porque su economía es más grande, su comercio, por ende, tiende a ser mayor y tienen mayor riesgo que otros países de que sus barcos sean interceptados por piratas en aguas internacionales o en aguas de un Estado que no está en condiciones de controlarlas. Eh, y también el tema de la libre navegación es importante para los conflictos de interés entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos alega que espacios en el mar del sur de China, que la República Popular China considera aguas territoriales o zona económica exclusiva de China, son aguas internacionales y Estados Unidos, por ende, asume la responsabilidad de garantizar el libre tránsito en esas zonas. Entonces, hay una serie de intereses que ayudan a explicar por qué Estados Unidos hace lo que hace, intereses que no se, digamos, no se toman en cuenta en la presentación de Mirán, ¿no? No lo hacen por altruismo, lo hacen por interés propio. Por ejemplo, el sistema de Bretton Woods. Claramente Estados Unidos hizo algo que ayudó a la reconstrucción de Europa, ayudó en un inicio a países europeos con problemas de balanza de pagos a través de lo que ahora es el Fondo Monetario Internacional, pero que luego ha hecho eso también en otros casos. Pero el propio líder de la delegación estadounidense en Bretton Woods, la conferencia que da origen al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio, Harry Dexter White dijo, venimos aquí con un propósito, proteger nuestros intereses, ¿no? Y, por ejemplo, si quieren ver en qué se manifiesta esto en el caso del Fondo Monetario Internacional, hay ciertas decisiones en el Fondo Monetario Internacional que requieren una mayoría calificada de 85% de los derechos de voto de los estados. Pero acá el voto es proporcional al aporte de capital, no es un estado, un voto. Y Estados Unidos tiene el 17% del poder de voto dentro del fondo de la entidad que gobierna el Fondo Monetario Internacional, por ende tiene poder de veto en ciertas decisiones. Esa es una de las vías por las cuales Estados Unidos hace valer sus intereses en el fondo. En segundo lugar, hay un estudio de 1999 que indica, por ejemplo, que los países que votan con Estados Unidos en el sistema de Naciones Unidas tienen, uno, una mayor probabilidad de conseguir créditos del Fondo Monetario Internacional y dos, tienen una mayor probabilidad de que se les permiten cumplir los términos acordados, ¿no? Entonces, repito, Estados Unidos no creó el Fondo Monetario Internacional como un acto de altruismo, lo creó como un acto de interés propio ilustrado, pensando en un interés colectivo, pero en donde el interés fundamental es el propio, y un interés de largo aliento, no inmediato. Lo mismo ocurre con los bienes públicos que Estados Unidos proveería según Stephen Miran, ¿no? Por ejemplo, como decía el primer secretario general de la OTAN, lo voy a leer en inglés porque la traducción no funciona en español. NATO, la OTAN, was created to keep the Americans in
The Russians out and the Germans down. O sea, la OTAN se creó para mantener a Estados Unidos involucrado en la seguridad europea, para mantener a la Unión Soviética fuera de Europa Occidental y para evitar el rearme alemán. O sea, Estados Unidos crea la OTAN de una manera en que beneficia a sus aliados. Probablemente Alemania Occidental no fue invadida por la Unión Soviética por la existencia de la OTAN, pero simultáneamente sirve a sus propios intereses. Por un lado, la contención en el pasado del expansionismo soviético, percibido como tal en todo caso, y eventualmente hoy en día podría ser no solo la contención de Rusia, sucedáneo de la Unión Soviética, sino también de China. Pero además, Estados Unidos, al proteger con su arsenal nuclear a Japón y Alemania, logra impedir que estos países, en la eventualidad de que cambiara la orientación de sus gobiernos, pudieran obtener armas nucleares propias. Si tú les das, extiendes tu paraguas nuclear para protegerlos, ya no tienen excusa para buscar armas nucleares. Pero además, si su seguridad depende de ti, eso te da poder de negociación en otros ámbitos, como el económico, como vimos, por ejemplo, en los acuerdos Plaza, o Plaza Accords en inglés, a los que espero remitirme en unos minutos de tener tiempo. Entonces, por un lado, tienes ventajas al proveer el bien público, que son lo que explica tu motivación para hacerlo. En segundo lugar, puedes imponer sanciones unilaterales a rivales políticos por el estatus del dólar como medio de cambio reserva de valor universalmente aceptado y por la centralidad del sistema financiero estadounidense. El sistema, por ejemplo, el sistema de pagos internacionales conocido como SWIFT. Estados Unidos deriva ventajas propias de proveer ciertos bienes públicos globales en la medida en que lo haga, porque algunos podrían discutir si realmente ese es el caso. También obtiene ventajas, además de la ventaja de seguridad que acabo de mencionar. Estados Unidos también mantiene ventajas del hecho de que provee activos de reserva para la economía internacional. Por ejemplo, para poder importar bienes, otros países tienen que exportar primero para obtener el tipo de divisas con las cuales puedes importar, porque el Perú no puede importar con soles, tiene que importar con dólares, euros, yenes o yuanes. Primero tienes que exportar para obtener esas monedas o tienes que endeudarte en una moneda que no emites. Estados Unidos puede emitir dólares e importar con esos dólares que ha emitido sin necesidad de previamente haber exportado algo. Claro, si haces eso de manera sistemática va a generar problemas a mediano y largo plazo, pero tienes un margen de maniobra que no tienen otros estados y se puede endeudar en su propia moneda. También es una gran ventaja, porque puede emitir moneda y reducir el valor real de su deuda, denominada en dólares. Kenneth Rogoff, quien fuera director del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional y es profesor de Harvard, en su libro Our Dollar, Your Problem, nuestro dólar, tu problema, dice, por ejemplo, que el estatus del dólar como medio de cambio y medio de reserva universal explica que tanto el Estado como los particulares en los Estados Unidos puedan endeudarse a menores tasas. Él calcula entre 0.5 y 1% el beneficio en cuanto a tasas de interés que tienen que pagar al contraer créditos, ¿no? Pagan menos interés por contraer créditos por ese estatus del dólar. Nuevamente, sí, eso ayuda a la economía internacional, pero ayuda también y sobre todo a Estados Unidos. Y además, una investigación, digamos, de Colin Weiss, que es auspiciada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuyo título, traducido por mí, es Geopolítica y el futuro del estatus del dólar como moneda de reserva. En esa investigación, Weiss concluye lo siguiente. Actualmente alrededor de 3/4 de los activos seguros estadounidenses en manos de gobiernos extranjeros están en países que mantienen algún vínculo militar con los Estados Unidos. Es improbable que una menor dependencia del comercio o la deuda denominados en dólares
por parte de un gran bloque de países menos alineados geopolíticamente con los Estados Unidos pongan fin al dominio del dólar estadounidense. Los aliados de Estados Unidos son las principales economías del mundo, salvo por China, Japón y Alemania, por ejemplo, y esos aliados tienen activos en dólares, eh, o digamos, tienen, mejor dicho, reservas en dólares, y tienen activos denominados en dólares como los bonos del Tesoro que emite el gobierno americano, en parte al menos, se sugiere aquí, porque son aliados militares de Estados Unidos. Entonces, lo que sugiere esta investigación es que si Estados Unidos le retirara sus garantías de seguridad de esos países, como parece implicar la tesis de Stephen Miran, probablemente esos países serían menos proclives a tener activos en dólares, denominados en dólares, emitidos por el gobierno americano, o tener sus reservas en dólares. Eh, en fin, entonces eso es lo que ignora la tesis de Miran. Por no mencionar el hecho de que también ignora que Estados Unidos ya hizo cosas parecidas a las que sugiere el propio Miran en el pasado sin conseguir los resultados esperados. Rompió el patrón oro unilateralmente a inicios de la década del 70 e impuso, como ya mencioné, los Plaza Accord, que también querían, como ahora propone Miran, depreciar el dólar americano para que Estados Unidos ganara competitividad comercial. Y décadas después de esos acuerdos, en la década del 80, Estados Unidos sigue teniendo un déficit comercial. Eso no resolvió el problema. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.